Bueno, estamos listos entonces, oramos para empezar. Padre Dios, santo, poderoso, sublime, majestuoso. Hasta ahora hablamos de tus atributos, de tus características, tus perfecciones, quién sos, cómo cada uno de tus atributos y tus aspectos nos llevan a tu Hijo. Por cualquier camino, si es tuyo, llegamos a tu Hijo. Ahora vamos a ver tu enemigo, a tu némesis. Te conocimos a vos y ahora tenemos que conocerlo a él para entender cómo actúa. Así que te pedimos que nos ayudes a comprender la verdad, que nos abras los ojos para que no caigamos en sus trampas. Estamos en tus manos y con la ayuda de tu Espíritu confiamos en que vamos a salir adelante, ahora y toda nuestra vida. Y todo es y siempre va a ser para tu gloria y gracias a tu Hijo. Amén. Bien, como dije entonces recién en la oración, terminamos de ver los atributos de Dios y vamos a ver ahora, no los atributos de Satanás, pero vamos a hablar acerca de él. Van a ser todos los domingos, no vamos a tomar más tiempo que ese. Y esta sección, esta serie de 2 videos, se podría decir, de 2 exposiciones, se llama El imitador de Dios. El imitador de Dios, el que imita a Dios. Y estamos hablando de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, el dragón. A Satanás se lo llama de diferentes maneras en la Biblia. Se lo llama el acusador, el tentador. Se lo compara con un hombre fuerte, con un ladrón que viene a matar, a hurtar y a destruir. En ningún lado se le dice imitador, pero hay un versículo, una parte de un versículo que tranquilamente podríamos traducir o parafrasear diciendo que Satanás es un imitador de Dios. Y esto es 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 Corintios 11, 14 dice textualmente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Se pone un disfraz, un traje, una vestimenta que lo hace ver, lo hace parecer un ángel de luz. La luz, ya vimos la semana pasada, que tiene que ver con la santidad de Dios, que tiene que ver con la majestad de Dios. Dios habita en luz inaccesible y esa es su propia santidad, su propia majestad que irradia esa luz. La luz tiene que ver con todo lo bueno, con todo lo que es verdadero, con todo lo que tiene, con el amor. Eso es la luz, eso es lo que representa la luz en la Biblia para Dios. Así es como está manifestado lo bueno. Por supuesto, opuesto a las tinieblas, a la oscuridad, al oscuro. Y eso es Satanás. Y ese ser oscuro, malvado, maligno, perverso, se viste como un ángel de luz. Se pone una vestimenta, así como Dios se viste de santidad, de majestad, se hermosea con su santidad. Satanás lo imita poniéndose una vestimenta, un disfraz parecido, una luz parecida, una luz muy parecida a la de la santidad de Dios. Es una luz falsa. La luz verdadera es la de Dios y tenemos la luz de Satanás, que es una luz falsa, una luz que imita la luz de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia vemos a Satanás imitando a Dios de diferentes maneras. Dios hace milagros, el diablo hace milagros. Dios pone marca o un sello en los suyos, el diablo también pone su marca en los suyos, en la frente o en las manos, dice Apocalipsis. Dios tiene sus siervos, sus ministros, apóstoles en la tierra. El diablo tiene sus servidores, sus siervos, sus ministros, sus representantes en la tierra. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un Dios,
Satanás imita la Trinidad de Dios, como dice Apocalipsis 12 y 13, está la bestia, está el falso profeta y está el anticristo. La bestia vendría a ser el diablo, imitando al Padre. El anticristo vendría a ser el hombre de pecado, aquel que todavía no vino, que va a venir en los últimos tiempos de la tierra, antes de la venida del verdadero Mesías, porque el anticristo es el imitador del Mesías, es el imitador del Hijo, podríamos decir que es el diablo encarnado, así como Jesús es Dios encarnado. Bueno, el anticristo va a ser un hombre que va a hacerse pasar como el Salvador del mundo, imitando al Hijo. Y tenemos al falso profeta, que es el imitador del Espíritu Santo, que no es un hombre, no es una persona, es un espíritu. No un espíritu, sino el espíritu que engaña al mundo. Es el sistema mundial que puso el diablo para controlar el mundo. Si él no necesita estar constantemente en la mente de todo el mundo, haciendo que todo el mundo haga cosas o llevándolo a pecar. Cada uno peca porque el sistema del mundo, el mundo está armado para llevar a las personas al mal, a pecar. Ese vendría a ser el falso profeta imitando al Espíritu Santo. O sea, el sistema del mundo actuando en cada una de las personas. O sea, una persona crece, el chico va creciendo y a medida que va creciendo se va encontrando con diferentes tentaciones, diferentes clases de pecado. Bueno, eso es el falso profeta, eso es el Espíritu, la copia del Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer hoy, y el domingo que viene, si Dios quiere y si Dios nos acompaña, es sacarle ese disfraz a Satanás. Él está disfrazado, muy bien disfrazado, perfectamente disfrazado. Parece un ángel de luz. No es que vamos a ver una cola como nos muestran las caricaturas, un tridente, cuernos. No, vamos a ver luz, vamos a ver cosas buenas, cosas agradables, cosas que uno diga, sí, acá está Dios, pero no, probablemente no esté ahí. Vamos entonces a intentar sacarle ese disfraz para que uno pueda estar alerta. Algunos puede que se ofendan con algunas cosas que voy a decir hoy, quizás no tanto, pero sí la semana que viene, que voy a tocar ya temas más quizás polémicos. Pero todo lo que voy a decir está siempre basado en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice acerca de Satanás, acerca de cómo él actúa, acerca de todo lo que está mal, que parece bien, parece bueno, pero está mal. Y vamos a verlo actuar entonces al diablo en una escena muy conocida, típica, que es la tentación de Jesús en Lucas 4. Y vamos a leer Lucas 4, versículos 1 al 13. Lucas 4 dice así, después de su bautismo, es llevado al desierto para ser tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. Generalmente uno lee este pasaje, o cuando se habla de este pasaje, analizamos lo que
lo que hizo el Señor. Que está bien, Él es el protagonista de acá y de toda la Biblia. Bueno, hoy nos vamos a enfocar más que nada en cómo actúa Satanás en esta ocasión. Y vemos entonces 3 maneras en las que el diablo actúa para intentar hacer caer a Jesús, intentar apartar a Jesús del camino de la voluntad de Dios. Porque esa es la idea o el propósito de Satanás. Todos somos creados a imagen de Dios. Él ni siquiera quiere que vengan con él las personas. Él lo que intenta es que esa imagen que tienen las personas de Dios sea cada vez menos parecida a Dios. Se alejen cada vez más de su creador. Esa imagen sea cada vez más deforme, más degenerada. Lo que quiere él es que la gente se aleje de Dios. Y si son creyentes, mejor todavía. Entonces, eso es lo que él quiere, alejar a la gente de Dios, principalmente a los creyentes. Y lo hace entonces de 3 maneras. De 3 maneras, vamos a ver, haciéndose pasar como algo bueno. Porque él no va a venir a decirte, como dije recién, de rojo con un tridente: hola, soy Satanás, vení, haceme caso. No, se va a presentar como algo bueno, como una opción viable, para que vos digas: ah, sí, tengo que ir por ahí. Te va a brillar en la cara y te va a llamar la atención. Entonces, vemos 3 formas en las que actúa Satanás. Primero, actúa en base a una necesidad de la persona, en este caso de Jesús. Él estuvo ayunando por 40 días y al final tuvo, dice, mucha hambre. O sea, imagínense el hambre que tiene una persona después de no comer durante 3 o 4 días. Bueno, 40 días estuvo Jesús sin comer. Él era completamente hombre, tenía hambre, por supuesto. Y vino Satanás a presentarle una solución para esa necesidad que estaba teniendo Jesús en ese momento. Entonces él viene de esta manera: te presenta una solución generalmente fácil, generalmente a la mano, para solucionarte un problema o una necesidad que vos tenés en un determinado momento, o una desesperación que vos decís: necesito tal cosa porque si no, no puedo seguir adelante. Y viene y te presenta esa solución. Lo vemos en, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 23, cuando Jesús habla de que iba a morir, de que tenía que morir. Dice Pedro en el versículo 22, entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Sí? Cuando Jesús hablaba de que tenía que morir, tenía que sufrir, se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga misericordia de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente, o sea, las del mundo, las cosas terrenales. ¿Qué pasó acá? Pedro sintió la necesidad de reprender a Jesús para salvarle la vida. Él estaba diciendo: yo me voy a morir, tengo que sufrir y morir. Y Pedro lo llama aparte y lo reprende. Dice que comenzó a reprenderlo. Imagínense la situación, lo sacude. De despertarte, reaccionar, ¿cómo vas a dejar que te maten? Intentando que Jesús, desde su punto de vista, vuelva en sí y diga: ah, sí, la verdad que no tengo que morir. No, gracias, me despertaste, me salvaste la vida. Pedro tenía esa necesidad puesta, lo dice claramente Jesús, por Satanás, de salvarle la vida a Jesús. Además, la necesidad de que él se iba a quedar solo. Él amaba a Jesús, él necesitaba tener al Señor al lado, y pensar en una vida sin él le provocaba miedo, le provocaba ansiedad. Entonces, frente a esa situación, dijo o intentó hacer que Jesús no muriera. Influenciado, por supuesto, por Satanás, Jesús se dio cuenta y lo reprendió. Entonces, ¿qué hizo acá el diablo? Movió a Pedro para que, como si le susurrara: se te va el Señor, se te va tu maestro, se te va aquel a quien tanto admirás y amás. Te vas a quedar solo. Decile algo. Cuando ese algo iba en contra de la voluntad de Dios. Actúa de forma sutil,
el diablo. Para Pedro era bueno salvar a Jesús, que no hiciera eso. Sin embargo, no era nada bueno. Estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Y si vamos a Génesis, en el capítulo 20, tenemos la situación conocida de Abraham con Sara en Gerar. Esto ya lo había hecho Abraham en Egipto, de presentar a su esposa como si fuese su hermana. ¿Por qué? Por miedo a que lo mataran a él para quedarse con su esposa. Y esto podría haber sido una situación al azar, una situación, digamos, que sucedió porque se dio así en el momento, sin pensarlo. Pero la historia en capítulo 20 de Génesis nos muestra que era un plan que ya tenían de antes de salir de Ur de los Caldeos. Abraham le dijo a su esposa, cuando salieron de Ur de los Caldeos, a donde vayamos, vos decís que sos mi hermana. Ya lo planearon. Cuando él salió de su ciudad natal con una promesa. Y él tenía que vivir basándose en esa promesa. Sin embargo, sintió la necesidad de cubrirse de alguna manera en caso de algún peligro en una ciudad. Y acá no aparece el nombre de Satanás, pero es la misma situación que la de Mateo. Frente a una determinada situación surge una necesidad de protección, una necesidad de sentirse más aliviado, de tener un seguro. Y ahí aparece la idea, aparece la tentación de buscar esa seguridad o de cubrir esa necesidad de una manera que no debería ser. En este caso, mentir. En el caso de Pedro, a pedirle algo que no tenía que pedirle a Jesús. Y ahí está el diablo, tratando de cubrir artificialmente las necesidades momentáneas de las personas. Generalmente necesidades emocionales o necesidades físicas. Y esto lo vemos representado en muchas iglesias falsas. Porque Satanás, dice la palabra, que también tiene sus propias iglesias. Son llamadas sinagogas de Satanás. Entonces hasta en eso tiene por supuesto a sus ministros que están en sus iglesias de Satanás con ministros de Satanás. Y en esos lugares, ¿qué pasa? Está el diablo buscando suplir necesidades físicas, emocionales de las personas. Vengan acá, que acá tenemos sanidad. Acá Dios los va a curar. Tenemos aguas milagrosas, tenemos espadas milagrosas, tenemos mantos milagrosos. Acá está la sanidad, acá está lo bueno, acá está todo lo que necesitan. Vengan si necesitan compañía, amigos, familia, acá está todo. Vengan, los vamos a tratar como amigos, van a cubrir. Incluso si las iglesias, por ejemplo, les hablan de lugares de familia, lugares donde vas a encontrar amigos, lugares donde te vas a sentir bien, donde te vamos a tratar bien, esas iglesias hay que tener cuidado, porque son muy atractivas, muy lindas. Acá vas a pensar que ahí vas a tener todo lo que necesitas, incluso te vas a sentir bien, pero cuidado, porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Satanás parece bueno, parece lindo, parece atractivo, parece agradable, parece que esas iglesias parece que te van a dar todo lo que necesitas. Te vas a sentir muy cómodo, porque vas a tener todas tus necesidades terrenales cubiertas. Satanás cubre necesidades terrenales. Y las iglesias de Satanás cubren necesidades terrenales. Ropa, vas a tener alimento, vas a tener quizás salud, que quizás hasta te presten dinero, vas a tener amigos. Todas las cosas que pueden estar en la tierra quizás las consigas en esas iglesias de Satanás. Pero cuidado, porque él está disfrazado de ángel de luz. Entonces lo primero que hace Satanás acá en la tentación de Jesús es buscar cubrir una necesidad terrenal de Jesús y se presenta como una opción buena. Hace esto, y generalmente fácil. Vos sos el Hijo de Dios, ahí tenés pan, convertilo. Es fácil. Lo segundo que hace es presentarle algo atractivo, algo tentador, podríamos decir directamente, algo codiciable, que le muestra todos los reinos del mundo y les dice:
yo te puedo dar esto. A mí me lo dieron y yo se los puedo dar a quien yo quiera. Te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Entonces, otra técnica, otra artimaña que utiliza el diablo para tentar, para hacer que la gente se aparte de Dios, es darle algo que desean, las personas desean, o generar ese deseo para después darle eso. Tentar con algo. Dios está por un lado, con todas sus bendiciones, toda bendición espiritual en Cristo, y está Satanás por el otro, con sus bendiciones, con todas sus cosas buenas, atractivas, con todas esas, quizás hasta lujos, poder, cosas que uno hace, o cosas que uno puede llegar a querer. Y el ejemplo más claro está en Génesis otra vez, Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Supongo que ya saben de qué estoy hablando. Génesis 3, versículos 5 y 6. ¿Qué pasa acá? Aparece la serpiente en el capítulo 3. ¿Y cómo empieza? Así que Dios les dijo, hablándole a Eva, así que Dios les dijo que no pueden comer nada. No, Dios nos dijo que podemos comer cualquier cosa menos de ese árbol, porque si comemos vamos a morir. ¿Y qué dice entonces acá el versículo 4, la segunda parte? Con seguridad no morirán, dice la serpiente. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y fíjense qué pasó. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. ¿Qué pasó acá? Ellos no tenían ninguna necesidad, porque eso es lo que pasa. No necesitas nada, estás conforme con tu vida, estás bien, no tienes ningún... Bueno, está bien, no pasa nada. Acá tenés algo que te puede mejorar esa vida que vos ya tenés. Por supuesto, fuera de la voluntad de Dios, fuera del mandamiento. ¿Y qué es lo que hace? Porque no es que miente directamente, no es que confronta de forma opuesta, totalmente opuesta a lo que Dios dice, sino que la palabra de Dios está por un lado y Él se pone al lado, ahí junto. Te muestra algo parecido, pero por supuesto distinto a lo que Dios dijo. ¿Qué les dijo? Seguro no van a morir, no van a morir. Dios les dijo que van a morir y le dicen no van a morir. Claro, es medio cierto, porque no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Entonces Satanás sabía que la muerte no era física, que era espiritual. Le dijo, no van a morir, quédense tranquilos. Y bueno, no murieron, pero sí fueron alejados de Dios, que es la verdadera muerte. Y después dice, después de que le presenta una verdad a medias, les dice, van a comprender todo mejor, van a ser como Dios. Y ahí está lo atractivo, ahí está como a Jesús, te vas a tener todo el poder, te entrego poder, autoridad, van a ser como Él. Ya después lo que sigue, después las personas no lo escuchan, Adán y Eva ya no lo escucharon porque se quedan con esa idea, van a ser como Dios, van a ser como Dios. Después les aclara encima, porque podrán diferenciar el bien y el mal, eso es lo único que van a ser como Dios. No es que van a tener su poder, no van a tener su sabiduría, no van a ser exactamente igual que Él, solamente van a poder reconocer el bien y el mal, eso es todo lo que van a hacer como Dios. Pero ya no importaba, porque se quedaron van a ser como Dios. Y eso fue atractivo. No necesitaban eso. Estaban felices, estaban perfectos, tenían todo lo que necesitaban. Pero apareció una opción muy tentadora, muy atractiva, muy codiciable, lo que hizo que entonces se alejaran de Dios. Que esa imagen perfecta que tenían Adán y Eva de Dios se desfigurara. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, segundo de Samuel 11, versículos 1 al 5, leemos la historia de David con Betsabé. En la primavera, época en la que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas.
El ejército de Joab también atacó la capital, Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este, cuando David envió mensajeros a que la trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Acá, otra vez, no aparece nombrado Satanás. Y tampoco tenemos acá, el capítulo nos muestra ni siquiera la idea de que Satanás pudo haber estado detrás, acomodando la situación para que apareciera Betsabé y lo tentara a David. Pero leo esta historia para mostrar un ejemplo, una de las formas en la que puede aparecer la tentación, o eso codiciable que uno no necesita, pero ve y quiere. Porque acá no figura Satanás, pero sí es algo que él puede hacer. Él puede presentarte una situación, una cosa, una persona, una oportunidad o lo que sea que te puede cruzar por tu camino, algo que él ponga para hacerte desviar, mostrándote algo que no necesitas, pero que vas a querer. Porque él nos conoce bastante bien. Sabe nuestros deseos, sabe nuestras debilidades, no puede leer nuestros pensamientos porque él no es omnisciente como Dios, pero sí puede deducir qué es lo que estamos pensando en cada momento. Conoce nuestros gestos, absolutamente todo de nosotros. Entonces sabe con qué tentarnos, sabe qué ponernos en el camino para que nos desviemos. Entonces nos presenta algo atractivo, algo que parece bueno. Porque no es que nos damos cuenta nosotros que no, esto no es bueno, esto no tengo que ir por ahí. Sí, puede ser que vos sepas que no tenés que ir por ahí, eso no es bueno, eso va contra la voluntad de Dios. Pero puede que a veces no, puede que a veces dudes. ¿Será eso? ¿Será que tengo que ir por ahí? ¿Será esta oportunidad? ¿Será esa? ¿Será esa la respuesta? Quizás estés orando y veas algo que está pasando y digas: ¿será esta la respuesta? ¿Será que es por ahí? Parece demasiado bueno, ¿será de Dios? Bueno, ahí es donde Satanás se presenta, de esa forma, con una oportunidad buena, agradable, tentadora, que vos digas: yo quiero eso es lo que quiero, por ahí tengo que ir, yo quiero ir por ahí. Él se presenta como ángel de luz, nunca te va a presentar un camino oscuro, nunca te va a presentar algo que vos rechazas, siempre algo que vos desees. Y lo mismo pasa en las iglesias de Satanás. ¿Qué pasa en las iglesias de Satanás? Hay cosas atractivas. Generalmente son mega iglesias muy grandes, con luces, con música, con bailes, cosas modernas, sonido, pantallas. Te presentan que, por ejemplo, haciendo pactos con Dios, con dinero, vas a recibir a cambio el doble o el triple o una cantidad que vos pongas. Si ayudas a la iglesia también vas a ser prosperado. Acá, en esas iglesias, te ofrecen lo mejor, comodidades y todo lo que vos quieras ir, asientos cómodos, aire acondicionado, absolutamente todas las comodidades que puedas llegar a desear están en esas iglesias. Por eso, si ves ese tipo de iglesias, es mejor alejarse, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás está ahí tratando de llamar tu atención. Hay muchas iglesias, incluso hay iglesias de pastores conocidos que figuran mucho en internet, que se hacen llamar apóstoles, y los vas a ver, los vas a reconocer. Si te hablan de prosperidad, te hablan de dinero, te hablan de salud, te hablan de bienestar, te hablan de todas esas cosas, vos ves las iglesias y son muy lindas, muy bien decoradas, muy bien edificadas, hay luces, hay sonidos, hay música de fondo, todo lo que eso atractivo y que parece que te va a saciar tu necesidad. Cuidado, porque
Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás parece lindo, agradable y bueno. Entonces, se presenta como algo necesario, como algo deseable. Y en tercer lugar, y esta es la mejor artimaña que él utiliza y la más difícil de reconocer, y en la que todo el mundo cae, incluyendo los creyentes, él se presenta como algo o alguien razonable, como algo lógico, como algo obvio quizás. ¿Y qué pasó acá? Les dijo, tírate abajo porque está escrito, porque Dios dijo que te va a cuidar. Entonces, bueno, el versículo dice, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y después dice, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra la tierra. Es decir, la situación pareciera como que esos versículos o esa palabra de Dios encajaba en esa situación. Vos tirate, porque la palabra dice que te va a cuidar Dios, que no te va a pasar nada. Entonces, así a simple vista, parece razonable. Sí, eso es lo que dice la Biblia, es cierto. Dios me va a cuidar, no va a dejar que me lastime. Entonces, si yo me tiro, me va a cuidar. ¿Por qué no? O sea, está bien, no tengo necesidad de hacerlo, pero Él dice que lo va a hacer. Entonces, parece razonable. Él se presenta como alguien que lo que dice está bien. ¿Sí? Uno lo piensa, lo razona, lo intenta comprender y quizás cae y dice, sí, la verdad que sí. Es así, tiene razón. Obviamente, de vuelta, no se va a presentar el mismo, quizás no se presente ni siquiera una persona, quizás así como le susurró a Pedro y a Adán y Eva como la serpiente, quizás se te empiecen a venir ideas y empieces a razonar de alguna manera que vos digas, sí puede ser eso, la verdad que es una idea que puede funcionar, pero si no estás preparado, no te vas a dar cuenta de que esa idea no es la idea de Dios. Y vamos a Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y este ya arranca diciendo claramente qué es lo que pasó. Primero de Crónicas 21, desde el principio. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Lo dice directamente. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Bueno, es razonable. Los censos son útiles, son necesarios incluso para poder planificar qué hacer en la nación. Tenés cuánta gente hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, si están empleados o desempleados. Es necesario, es útil y necesario. Se debe censar la población para poder planificar a futuro. Satanás lo incitó, dice claramente, Satanás le dijo a David, haz un censo para ver cuánta gente hay, para saber cómo muerte, para planificar. Pero Joab le dijo, versículo 3, que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Y dice el versículo 7, Dios se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. ¿Por qué se molestó? Porque esa no era su voluntad. Porque Dios no le mandó. Ya se había hecho un censo en Israel, mandado por Dios. Dios dijo, hagan un censo, y el censo se hizo. Acá no era necesario. Joab sabía, incluso el comandante de David sabía que no era necesario el censo. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Si este es tu pueblo, tu reino, todos te sirven, son todos tuyos. Los tenés a tus pies. Y podemos pensar que también está dentro de implícito, si Dios no lo dijo, no hay que nos dijo que hagamos un censo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero David lo hizo. Se mantuvo enérgico en su orden. ¿Por qué? Porque para él estaba bien. Para él era correcto. Que sí, que lo dije recién, es correcto hacer un censo. Pero no cuando él quería.
no cuando él tenía ganas de hacerlo, no cuando Satanás le diga que lo tiene que hacer, sino cuando Dios le diga que lo tenía que hacer. Entonces el diablo se presenta razonable, te da ideas, situaciones, oportunidades, contextos en los que vos vas a razonar, vas a pensar, vas a utilizar la lógica, vas a utilizar incluso la palabra de Dios y te vas a apoyar en la palabra de Dios para decir, sí, tengo que hacer esto. Y al final no tenías que hacer eso. Tenemos otro ejemplo en Génesis 16. Génesis 16 tenemos la historia de la sierva Agar, la esclava Agar. ¿Qué pasaba acá? Dios le había hecho una promesa a Abraham y a Sara acerca de un hijo, pero pasó mucho tiempo. Pasaron años y el hijo no llegaba. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 2. Sarai le dijo a Abraham, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Y Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Esto cuando leímos Génesis, lo vimos. Es razonable. O sea, en la cultura, en aquella época, uno podía tener hijos por parte de un esclavo, una esclava. Adoptaban los hijos de la esclava, entonces legalmente era hijo de la mujer e hijo de hijos de los amos, digamos, en este caso de Abraham y Sara. Entonces, legalmente, culturalmente, en el contexto, era razonable. Dios quiere darnos un hijo, Él lo prometió, pero yo no puedo tener hijos. Entonces será que lo tengo que tener a través de la sierva. Ese es mi hijo, ese es lo que Dios prometió, perfecto. Todo encaja a la perfección. Pero ¿qué pasó? Esa no era la voluntad de Dios, esa no era el hijo de la promesa. ¿Fue bendecido Ismael? Sí, fue bendecido después porque era el hijo de Abraham. Pero no era el camino, no era la forma. Así se presenta Satanás, con esas ideas razonables, entendibles, lógicas, obvias. Y siempre, bueno, generalmente va por el tema de la cultura de cada uno, de cómo piensa cada uno, de cómo razona. De nuevo, Él nos conoce, Él sabe cómo pensamos, cómo razonamos, cómo sacamos conclusiones. Entonces te va a presentar cosas razonables para que vos digas, sí, puede ser que sea por ahí. Y de esto no tengo ejemplos de iglesias porque justamente es muy difícil reconocer este tipo de predicadores o este tipo de iglesias. Iglesias donde vos vas y no hay nada atractivo, no te hablan de prosperidad, no te hablan de sanidad, te hablan del evangelio, te hablan de arrepentirte y parece un ambiente realmente santo. Y uno empieza a pensar y dice, puede ser que esta iglesia sea de Dios. Pero, de nuevo, Satanás se disfraza como ángel de luz. En el mundo decimos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es Dios. No todas las iglesias que parecen de Dios son de Dios. Las otras dos son obvias. Son bastante obvias, bastante reconocibles. Las iglesias atractivas, las iglesias que te intentan cubrir tus necesidades terrenales. Pero las iglesias razonables, las iglesias, las sinagogas de Satanás que son razonables, son mucho más difíciles de reconocer. Entonces, presenta necesario, atractivo, y fíjense que estos dos tienen que ver con emociones. Por eso son más fáciles incluso de resistir, porque uno puede decir, necesito, resiste, y se da cuenta, no, realmente no necesitaba. O quiero, resiste, y no, realmente no quería, además eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero lo razonable, una vez que uno lo piensa, y lo vuelve a pensar, y lo vuelve a repensar, se va afirmando cada vez más y cada vez parece más razonable y cada vez es más difícil de sacarse esa idea equivocada de la cabeza. Entonces hay que estar preparado porque él se disfraza como ángel de luz. Hay un cuarto ejemplo que no tiene que ver con el disfraz de luz de Satanás, pero sí tiene que ver con cómo él hace que la gente se aleje de Dios, que es el caso de Job. Sí, a Job no lo tentó, no le mostró nada bueno, sino que lo atacó.
porque el ladrón, el diablo, viene para matar, hurtar y destruir. Lo atacó. Provocó en Job desconcierto que lo llevó a la ira y lo llevó al pecado. Entonces Satanás, obviamente, porque Dios lo permite, ataca generalmente a los creyentes para hacer que se aparten de Dios. De hecho, esa era la conversación que tuvo con Satanás con Dios. De sacarle todo lo que tenés, vas a ver que te va a blasfemar, va a hablar mal de vos. Al final, Job terminó pecando porque dudó de la justicia de Dios. Pero esa es otra forma en la que él actúa. Tenemos que tener cuidado porque hay veces que Dios nos prueba de tal manera o nos prueba permitiendo que Satanás se acerque lo suficiente como para dañarnos, y eso puede hacer que nosotros dudemos de él, lo que sería pecado, lo que sería muerte, por lo tanto alejarnos de la voluntad de Dios. Sí, le pasó a Pedro cuando arrestaron a Jesús, él se enojó y le cortó la oreja a uno. O le pasó a Pedro también cuando tuvo miedo, se desesperó y negó al Señor 3 veces. Es decir, Satanás te va a poner en situaciones, por supuesto permitidas por Dios, que te van a hacer pecar, te van a hacer negar a Dios, te van a hacer alejarte de Él. Te va a hacer dudar, te va a provocar justo en tus puntos débiles para que vos peques y te alejes de tu Creador. Eso no está disfrazado, pero es una forma en la que él actúa. Entonces, algo necesario, algo atractivo, algo razonable, y te ataca a veces. Ahora, ¿cómo hacemos para no caer en sus trampas? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que esa luz es falsa? Bueno, ahora sí, nos enfocamos en Jesús y la respuesta es obvia, usando la palabra de Dios. ¿Cómo se defendió Jesús de las 3 tentaciones? Usando la palabra de Dios. Está escrito, está escrito, está escrito. Solo la palabra inspirada de Dios puede revelar y derrotar las mentiras del diablo. Nosotros no podemos razonar con Satanás, ni siquiera, como descubrió Eva, conversar con él sin que nos influya. La sabiduría del hombre no es rival para la astucia de Satanás. Nuestra única defensa es la palabra de Dios. Él es mucho más inteligente, mucho más astuto que nosotros. No podemos acercarnos a él sin terminar como Adán y Eva. Y para reconocer la luz falsa, tenemos que utilizar la luz verdadera. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si querés andar correctamente, tenés que iluminar el camino con la luz verdadera. Salmo 119, 130 dice que la palabra de Dios ilumina y hace entender a los simples. Alumbra, da luz. La palabra de Dios es la luz verdadera. Y con eso descubrimos a la luz falsa. Él está disfrazado de una luz falsa, de una luz imitadora. Si uno va hacia ese disfraz de luz falsa con la luz verdadera, lo que está detrás del disfraz se descubre. Queda al descubierto la oscuridad disfrazada de luz. Y acá tengo que utilizar el ejemplo tan conocido del billete falso. ¿Cómo reconoces un billete falso? Conociendo el verdadero. Pero lo voy a llevar un poco más allá, porque cuanto más conozcas el billete verdadero, lo tocas, conoces el papel, conoces la textura, conoces el peso, conoces el sonido, porque son papeles distintos, por lo tanto suenan distintos. Incluso el olor, hasta el olor es diferente del billete falso del billete verdadero. Cuanto más detalles tengas de ese billete, del verdadero, más fácil te va a resultar reconocer el falso. Puedes agarrar el billete falso, mirarlo a la luz y decir, no, este es falso. O puedes incluso antes de mirarlo, tocarlo, ya sentir y decir, este es falso. O puede que conozcas tan bien el billete verdadero que al ver el falso, antes de tocarlo, siquiera digas, no, ese billete que estoy por agarrar es falso.
Cuanto más se conozca el verdadero, más fácil reconoces el falso. Y es la única manera. O sea, nunca te puedes dar cuenta de qué billete es falso si no conoces el verdadero. Si no conoces las características del verdadero. ¿Qué hicimos hasta ahora? Conocer a Dios. Conocer sus atributos, conocer su voluntad. Y ahora estamos conociendo el falso. Estamos viendo las características del falso. Entonces, cuanto más conozcas la luz verdadera, cuanto más conozcas a tu Creador, a tu Dios, más fácil vas a reconocer a aquel que lo está imitando. Y eso se hace por medio de la palabra, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que hay que renovar nuestro entendimiento, no tenemos que conformarnos al mundo, sino renovar nuestro entendimiento. Está implícito, por supuesto, con la utilización de la palabra de Dios, para conocer cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconocemos el disfraz cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su voluntad, cuando podemos razonar y razonando podemos entender, no, esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que significa tal versículo, yo lo conozco. Entonces, eso es necesario, lo necesito, bueno, no lo necesito, tengo lo que Dios me da. Eso es atractivo, lo quiero, pero no debo, porque Dios me da todo lo que puedo llegar a necesitar, o incluso a querer, si está dentro de su voluntad. Y aquello que parece razonable, lo pienso, conozco la palabra, busco, me informo, oro, le pido ayuda al ayudador, al Espíritu Santo que vino para enseñarnos y a llevarnos a toda la verdad, y entonces entiendo que lo razonable no era tan razonable porque no es de la voluntad de Dios. Así descubrimos entonces ese disfraz, así empezamos a sacarle ese disfraz. La semana que viene vamos a ver cómo Satanás actúa en el mundo, porque dice la palabra en 2 de Tesalonicenses que el misterio de iniquidad ya está en marcha en el mundo, y vamos a ver de qué manera la iniquidad está en el mundo, de qué manera actúa ese sistema que hace que la gente vaya directamente a pecar. Así que vamos a orar para terminar la reunión de hoy. Padre, otra vez estamos agradecidos porque nos mirás con atención. Nos hablaste de vos, te revelaste en nosotros por medio de tu palabra, y ahora por medio de tu palabra también nos revelás a tu enemigo, cómo él actúa, cómo él intenta hacer que las personas hechas a tu imagen se alejen cada vez más de vos. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos con tu espíritu a entender tu palabra, para que no caigamos en las artimañas de nuestro enemigo. Vos cubrís todas nuestras necesidades, así que esa no debería ser una tentación. No debería ser tampoco algo que deseemos, porque vos deberías ser nuestro deseo, nuestro deleite. Y ayúdanos a razonar con tu palabra. Tu palabra es lógica, es racional, es entendible. Ayúdanos a comprender tu lógica, tu razón, para no apartarnos de vos, para no caer en la trampa. Te damos toda la gloria por todo lo que haces, todo lo que hiciste, y por el sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros. Amén.